Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y a todas, como dice ahora, todos y todas. Miembros y miembros, cosas de eso. No digas esas situaciones gramaticales. Que es una barbaridad, pero bueno. Voy a abrir la sesión de hoy, martes 3 de marzo, de la Real Academia Nacional de Farmacia. Hoy nos toca lo que llamamos el martes del académico correspondiente, que lo hemos hecho para que los académicos correspondientes pues, se sientan más integrados en la academia. Nosotros tenemos 3 clases de académicos, que son los de honor, los de número y los correspondientes. Los académicos de honor, pues hay premios Nobel, premios Príncipe de Asturias, premios Jaime I, es decir, son ya personalidades relevantes dentro del mundo farmacéutico o de ciencias farmacéuticas en general. Y son extranjeros o son nacionales. La mayoría son extranjeros y entre ellos tenemos, como digo, un premio Nobel. Luego tenemos académicos, eso no vienen. Y luego tenemos académicos de número, que somos nosotros y que resulta que pues, somos los que aquí pues, damos trabajo, hacemos el trabajo de la academia. Y luego los hay correspondientes, los académicos de número, llevamos aquí nuestra medalla, digo, para los alumnos, con un número. El mío es el 50, que es el último. Pero bueno, es que también entré muy joven, con 48 años. Y vamos al vicepresidente a mi derecha de la academia, profesor Ángel Villa, que fue profesor de farmacología de la Complutense, de farmacia, y el profesor Antonio Martínez, que lo fue de parasitología, que es nuestro secretario general, que es como el notario de la academia. Y luego están los académicos correspondientes, que bueno, pues que van haciendo méritos para entrar de académicos de número. Entonces, tenemos hoy a nuestro ilustrísimo señor don Antonio Salinas Sánchez, que es académico correspondiente nuestro, que está en la sección primera de Química y Física, que es la que organiza este evento hoy en día, y que nos va a hablar de nanomateriales con células mesenquimales para tratamiento de efectos óseos, que yo creo que es muy interesante para vosotros, sobre todo para los alumnos. Doy la bienvenida a todos vosotros, a toda la juventud. Ya veis que esta academia pues, tiene salones como este, que son muy modernos, tenemos de todo. Tenemos retransmisión en directo, vamos a retransmitirlo en directo, luego lo haremos en streaming. En nuestra televisión tenemos una televisión privada, IP, por internet, luego lo subimos a YouTube, están tuiteando, estamos en Twitter y estamos pues eso, en lo que es la sociedad actual. Luego, si queréis ir arriba, cuando termine el acto, pues veis los salones más solemnes, que son muy bonitos, y tenemos un salón de espejo donde nos recibe el rey cuando viene aquí, porque el rey ostenta el alto patronazgo de esta academia, y ahí pues podéis haceros fotos y podéis hacer un selfie, y va a quedar quedaría muy, todo lo de arriba es muy bonito, es precioso. Este edificio antes de ocupar la Real Academia Nacional de Farmacia, fue construido para estudios de farmacia y esta fue la antigua Facultad de Farmacia, de la que entonces era la Universidad Central. Y fue en tiempos de la República y luego en el franquismo los primeros años, luego en el año 40 y no sé, 42, 44, no me acuerdo exactamente, 44 es cuando se hizo la Facultad de Farmacia, cuando se rehizo la Facultad de Farmacia porque fue destruida por la guerra, era frente de guerra, y ahí Franco pues se la inauguró y cuentan allá que no había ni puerta siquiera y según iba pasando Franco inaugurando una iban poniendo una puerta, la quitaban, ponían otra puerta, la quitaban, ponían otra puerta, hasta que Franco terminó de inaugurarlo. Bueno, entonces pues profesor Salinas no necesita presentación porque ya lo presentamos aquí como académico correspondiente en su momento, pero para los alumnos diré que es profesor nuestro del Departamento de Química Farmacéutica, de Ciencias Farmacéuticas, está en el grupo HIBI, que decimos de materiales inteligentes, y es miembro de un CIBER, que son centros de investigación biomédica, y en el Hospital 12 de Octubre, en el IMAS de Mar 12, donde yo también estoy con él. Somos miembros del mismo equipo de investigación, investigamos en biocerámicas, para ingeniería de tejidos de hueso. Yo más que de huesos trabajo en otro tipo de biocerámicas para otros tratamientos, fundamentalmente para la hipertensión. Tiene 30 proyectos de investigación, 8 lo que se llaman IP, que es el investigador principal y eso es lo que tiene más categoría. Tiene 120 publicaciones. No entendéis muy bien lo que es el índice que tenemos nosotros H, pero bueno, él tiene un índice H37 y eso es muy bueno. Es decir, a partir de 20
ya son índices muy buenos de senior, y a partir de 40 ya es pues excepcional. Tiene de todo, es decir, él es un reconocido investigador, es un maestro en la biocerámica, está reconocido mundialmente, está invitado a congresos internacionales, está invitado a realizar revisiones en revistas importantes, es editor de muchas revistas importantes, tiene patentes, tiene comunicaciones internacionales a congresos, es decir, es tremendo. Ha sido profesor visitante de la Universidad Pierre et Marie Curie de París, que es una de las más prestigiosas que hay, está en el Collège de Francia, en la Universidad de Módena, en la de Florida, en la de Aveiro, es decir, se ha recorrido medio mundo. Y últimamente pues, la ha dado porque tiene un sabático de 1 año, y entonces el sabático es para que descanses en tu casa. Pues no, él se ha ido a una fundación de Suiza, ha estado ahí 6 meses trabajando en esto, en biomateriales, y con las vaquitas, con la leche y con el chocolate, que creo que se le ha pasado muy bien, porque me ha mandado fotos y se le ha pasado muy bien. Tiene tesis doctorales, pero bueno, ha trabajado muchísimo. Es un gran docente, química general, química inorgánica, bioinorgánica, biomateriales, da másteres, etcétera. Es decir, es un gran docente, es un gran comunicador, y veréis que lo vais a entender muy bien y que nos va a dar, sobre todo al principio, un nivel para que lo entendáis los alumnos de primero, y él pues se comunica muy bien, entonces no creo que tenga mucho problema para eso. Entonces es un poco el perfil de él, es un gran maestro, tanto en docencia como en investigación, es reconocido, como digo, internacionalmente, y tenemos pues, la suerte de tenerle aquí y de que nos va a dar una conferencia pues, muy interesante. Cuando quiera, vamos a sentarnos abajo para dejarnos ver. Muchas gracias, excelentísimo presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, excelentísimos académicos, señoras, señores. La verdad es que vaya presentación, nunca me habían hecho una parecida y espero estar un poquito a la altura de lo que obviamente en su calidad de buen amigo el profesor Antonio Adrio pues, ha comentado de mí. Bueno, el título ya lo ha presentado, nanomateriales con células mesenquimales para tratamiento de efectos óseos. Como ha dicho, trabajo en la Universidad Complutense, Grupo GIBI, Facultad de Farmacia, y pertenezco a I+12 del Hospital 12 de Octubre y al CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Y la investigación que voy a presentar, en la segunda parte, la primera parte es un poco como si fuera una clase, ya sabía que ibais a venir bastantes alumnos, muy básica. Y la segunda parte, ya que contaré mi investigación, se ha realizado por proyectos del Carlos III, proyectos FIS de investigación en salud. Son proyectos bastante competitivos, complicados de obtener, pero bueno, yo en este caso tuve suerte. Y mucho más difícil todavía de obtener son los Advanced Grant del European Research Council, que solamente se dan, para que os hagáis una idea, a 10 personas, 11 en España por año, de cualquier especialidad, y uno lo consiguió la líder del grupo donde trabajamos, profesor Eduardo Adrio y yo, María Vallet. Entonces, la financiación se ha sacado de estos dos proyectos. Bueno, vamos a intentar entrar entonces dónde nos vamos a meter. Nos vamos a meter en por qué hacen falta los injertos óseos. Todos sabéis, o la mayoría posiblemente sabéis, que el hueso es uno de los pocos tejidos que tiene capacidad de autorregeneración. Se puede reparar él solo. Si tenemos una fractura, hay que reducirla, poner los dos bordes juntos e inmediatamente pues, se cura. Pero hay veces que está impedida o está dificultada si la herida es muy grande, si el defecto es enorme o las condiciones locales son muy malas, si hay infecciones o las condiciones generales. Estas son patologías. Entonces, todo esto, en estas situaciones difíciles, se genera un conjunto de patologías que van desde simplemente que la consolidación ósea vaya retrasada hasta la pseudoartrosis, que ahora explicaré lo que es,
que afecta pues, en todo el mundo pues, más o menos a 500.000 de personas, ¿no?, al año. O sea, que es una patología bastante importante. La osteoartrosis es, entonces, precisamente para este tipo de problemas es cuando hace falta utilizar injertos óseos que favorezcan la regeneración. Entonces, bueno, nosotros trabajamos, hay que ver en qué condiciones podemos trabajar, hueso sano, pero si tenemos un defecto grande o tenemos una infección no va a reparar bien, mucho más difícil es todavía cuando tenemos hueso osteoporótico y las condiciones ya más dificultosas de todas, que son los casos de pseudoartrosis, que realmente, bueno, la pseudoartrosis es cuando no hay capacidad de reparación, se ha formado una capa de tejido fibroso entre los bordes de la fractura y acaba produciendo una pseudoarticulación. Veis que pues, a los 8 meses no ha consolidado, el paciente no tiene dolor, pero sin embargo, el calar medular está obstruido y realmente, bueno, pues hay particularmente la pseudoartrosis atrófica, que es el caso mayor, el problema mayor que puede encontrar un traumatólogo para hora de resolver. Bien, entonces, cuando ven defectos óseos, los traumatólogos, el patrón para ellos es el autoinjerto. El autoinjerto, casi siempre pues de eso, de esta parte, la cresta ilíaca. Extraen en una primera operación, es decir, hay 2 operaciones. La primera que es para extraer este trozo, esta porción de hueso que tiene, claro, pues ya las células madre, tiene la médula ósea interna y, pues claro, el problema es que hay una cantidad limitada. Yo no puedo estar quitándole a la persona toda la cresta ilíaca. Además, en esa zona pues hay morbilidad, hay dolor posoperatorio, aumenta el tiempo quirúrgico, lo que favorece la posibilidad de infecciones, de hipovolemia, o sea, que haya un bajo contenido de sangre en todo el sistema nuestro. Con lo cual, lo que nosotros, nuestro grupo, trabajamos es en la ingeniería de tejidos del hueso, que busca soportes porosos que puedan sustituir, es decir, que tengan las mismas características que el autoinjerto, que es lo que un traumatólogo siempre quiere utilizar, pero sin tener sus limitaciones, sus inconvenientes, ¿no? Entonces, sería biomaterial poroso que nosotros hacemos, luego esto lo voy a ir explicando mucho más detalladamente, que lo cargamos con sustancias osteoinductoras y con células mesenquimales, porque claro, nosotros tenemos, estos son 3 conceptos que voy a repetir porque son muy importantes. El biomaterial es osteoconductor, las biomoléculas son osteoinductoras y las células son osteogénicas. Bien, entonces estos serían los 3 elementos de la ingeniería de tejido del hueso, que vamos a hablar hasta la saciedad. Soportes, que es donde nosotros empezamos, los soportes, nosotros somos especialistas en cerámicas y entonces nosotros hacíamos soportes que son osteoconductores, proporcionan una superficie para el biomaterial, para el crecimiento óseo favorable. Estos serían los que nosotros hacemos, los cargamos con el segundo elemento, que son las señales osteoinductoras, que emiten señales para que se forme hueso, y las células, que ya veremos ahora, las células mesenquimales, que son osteogénicas. Bien, entonces esta parte de abajo es lo que voy a ir contando más adelante. Nosotros, pero ya os voy introduciendo la idea, vamos a utilizar los vidrios mesoporosos bioactivos, que ahora veremos los que son, que tienen unos poros muy interesantes para meter las señales. También los diseñaremos con poros gigantes mediante unas técnicas concretas, como si fuera con una impresora, como si fuera una impresora 3D, estas que ahora están tan de moda, y entonces estos son los elementos de la ingeniería de tejido. Nuestro objetivo va a ser diseñar biomateriales capaces de regenerar el tejido óseo, soportando, porque claro, el material que utilizo no solo tiene que inducir, sino que tiene que sujetar. Materiales son sólidos que sirven para algo. Un biomaterial, su aplicación generalmente, bueno, ahora estamos en la área de la nano y estamos en nuestro grupo, estamos diseñando nanopartículas que están pensadas para ir inyectadas al torrente sanguíneo. Pero realmente cuando uno utiliza un biomaterial, pues el material lo que tiene que hacer sobre todo es sujetar, integrarse, ayudar a la creación de nuevo tejido. Bien, entonces, ¿qué tipo de material? Todo el mundo, pues cuando se empezó a investigar estos materiales en los años 70, pues se decía, bueno, que sea lo más inerte posible, que no reaccione, que no sea tóxico, que no haga nada. Bueno, sí, pero es que los materiales
inertes forman como forman una cápsula fibrosa que lo aísla del organismo porque es un mecanismo de defensa. O sea, los macrófagos, cuando es una partícula pequeña, intenta fagocitarla, cuando ya la cosa es más grande, pues intenta aislarla. Sin embargo, tenemos materiales bioactivos como este, que es un vidrio nuestro, que yo preparé hace ya bastantes años, que al implantarlo, pues todo esto son trabéculas óseas que se están uniendo. Entonces, nosotros queremos materiales bioactivos. Bioactivo es un término que se utiliza en muchos ambientes. Cuando yo diga material bioactivo, es un material que se une directamente al hueso sin formar la cápsula fibrosa. Bien, entonces ya os cuento un poquito la historia. ¿Cuál es el primer material bioactivo? Pues sorprendentemente fue un vidrio. Un vidrio. Entonces este es en el año 71, el profesor Heinz, con el que estuve yo 6 meses en la Universidad de Florida, pues él buscando materiales que fueran mejores que los que había, porque en aquella época era la guerra de Vietnam y entonces los materiales que implantaban todos eran aislados con una cápsula fibrosa, no iban bien. Entonces a él se le ocurrió utilizar, era en vez de un vidrio, pero no un vidrio normal. Esta es la composición: silicio, son ternaria, calcio, sodio, con un tanto por ciento constante de fósforo. Este es un vidrio de la ventana, un vidrio de un vaso, un vidrio, nosotros llamamos cristal, pero son vidrios, cristales es a orden, mientras que vidrio es algo amorfo. Bien, pues él intentó en otra zona el diagrama de fases, es decir, composiciones muy diferentes. Este es su bioglass, su vidrio bioactivo, que tenía 45% de sílice, muchísimo menos, lo cual le hacía muchísimo más reactivo y entonces el asunto era que se recubría de una capa de hidroxicarbonato de apatita, que es la que hacía que se enlazara al hueso. Mirar el vidrio de las botellas, pues, o de las ventanas, tiene un 73, mucho más, sería muy inerte, eso no se podría implantar. El vidrio que se utilizáis en el laboratorio vosotros, pues que es un vidrio borosilicato, tiene un contenido alto de boro porque hace ataques ácidos, aguanta altas temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿todos los materiales bioactivos son vidrios? Pues no. Entonces, este es de un capítulo del libro que hemos escrito. Bueno, pues hablamos, por ejemplo, de las biocerámicas bioactivas, que están los biovidrios, pero también fosfatos de calcio, vitrocerámicas, y luego hay otra familia, las inertes, que aunque también se están utilizando, claro, nos sirven para estar en contacto con el hueso porque se nos va a formar la cápsula fibrosa. Pero, sin embargo, sí que nos van a servir, por ejemplo, cuando yo lo utilice en la articulación de una prótesis de cadera. Y lo tenemos también los materiales biodegradables, que lo que suele ocurrir es que se degradan demasiado deprisa, antes de que se forme el hueso. Estos serían los ideales. Por ejemplo, yo ahora que en Suiza, que ha comentado el profesor Doadrio, está trabajando mucho con nano-alfa TCP, que se utiliza muchísimo en cementos óseos y, bueno, pues también es bastante interesante estos materiales. Bien, entonces, lo que hizo Heinz fue directamente diseñar el vidrio e implantarlo en un conejo. Hoy en día esto nos parecería una barbaridad. Es decir, nosotros realmente, pues, ¿es necesario implantarlo? Pues, bueno, afortunadamente, surgieron los estudios in vitro, en los cuales yo lo que hacía era, se sumergen en un fluido corporal simulado, que SBF, que diseñó el profesor Kokubo, que tiene una composición muy, muy semejante a la del plasma sanguíneo, y entonces aquellos materiales que son bioactivos se recubren de una capa de cristales de hidroxicarbonato de apatita prácticamente del mismo tamaño, de las mismas características, es decir, en realidad es carbonato, pequeño tamaño cristalino, de efectos como lo que forman nuestros huesos. Como sabéis vosotros, nuestros huesos están formados por fibras de colágeno, por fibras de colágeno que están reforzadas con los nanocristales de hidroxicarbonato de apatita. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando estos materiales que les pasa esto, pues cuando llegan las fibras de colágeno para formar la cápsula fibrosa, la cápsula no adherente, esta que la separa del entorno, pues lo que se forma es el hueso. Entonces estos vidrios se unen directamente al hueso. Bien, esto es el bioglass de fusión, que hay muchísimas composiciones que si vais al dentista lo van a poner, el perioglass, muchas veces para ciertas aplicaciones, incluso también en aplicaciones en la espalda, columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, en el año 90 se vio que lo importante de los vidrios se podía aumentar un poco su reactividad si en vez de obtenerse por fusión, o sea, los vidrios obtienen caliento algo muy rápido a mucha temperatura para que se haga un líquido y lo enfrío muy deprisa para que no dé tiempo a ordenarse. O sea, si yo enfrío muy lento,
la cosa cristaliza, pero si enfrío muy rápido se obtiene un material desordenado, que es un vidrio. El vidrio lo que la caracteriza es falta de orden. Bien, entonces esa falta de orden podía obtener también, en vez de fundiendo a 1400, 1500 grados que hacían falta, pues simplemente mezclando dos disoluciones por métodos químicos, por método Sol-Gel, en el cual yo trabajé con el profesor Hench en Florida y, bueno, pues ya el sodio no hacía falta porque el sodio se utiliza como fundente en los vidrios normales. Entonces, bueno, luego se considera mucho más reactividad, pero realmente los vidrios Sol-Gel eran una mejora pequeñita respecto a los vidrios de fusión y han tenido pocas utilizaciones. Donde realmente se han tenido son los mesoporosos que ahora voy a introducir. Bien, los materiales mesoporosos de sílice, no sé si habréis oído hablar de ellos, pero realmente son un poco lo que ha dado prestigio a nuestro grupo. Los materiales para transformar los alcoholes en gasolinas, para hacer como catalizadores, había una serie de compuestos químicos que eran las zeolitas. Las zeolitas que tenían unas cavidades bastante grandes, entonces para ciertos procesos se necesitaba que hubiera cada vez más que el tamaño del hueco fuera mayor. Entonces había, por ejemplo, pues Avelino Corma en Valencia, un químico famosísimo, pues intentaban hacer zeolitas de mayor tamaño, pero hubo un momento que ya se vio que no se podía pasar de 1,2 nanómetros. Entonces la Móvil se le ocurrió inventar lo que se llama los materiales mesoporosos. Los materiales mesoporosos que son sílice pura, es decir, esto es sílice amorfa, en los bordes es sílice, pero obtenidos en unas condiciones tales, estaban obtenidos con un surfactante, con una sustancia que ahora explicaré en la siguiente parte de la diapositiva, y entonces aparecían una serie de canales mucho mayor que las zeolitas. Si las zeolitas llegaban hasta 1,2, hasta 1,4, pues en este caso era 2, 3, hasta 4 nanómetros, es decir, un tamaño enorme. Entonces lo estaban utilizando como catalizadores. Y a María Vallet, la líder del grupo, como os he mencionado antes, fue la que en el año 2001 dijo, bueno, este es el tamaño que tienen los fármacos, ¿por qué no lo proponemos para liberar fármacos? Entonces eso abrió una auténtica, un montón de gente en todo el mundo, un montón de investigadores empezaron a investigar en materiales mesoporosos. Pero estos eran puros sílice, los que se estaban utilizando, es decir, desde el año 91, quizá habréis oído hablar de estos nombres, SBA15, MCM41, eran distintos nombres para indicar el orden de estos materiales. Estos materiales tienen unas propiedades superficiales impresionantes, altísimas superficies específicas, altísimos volúmenes, o sea, tienen un montón de aplicaciones. Estaban diseñados para catálisis pura y dura, transformar, por ejemplo, en Brasil, alcoholes en gasolinas, y de pronto, pues, María Vallet y nuestro grupo propusimos obtenerlos para liberar fármacos, para liberar drogas que tienen ese tamaño, de ese orden de magnitud. Bien, la forma de obtenerlo es muy sencillo, es mezclando, tomando ideas de la química supramolecular, se forman, es decir, esto en un líquido y hechos surfactantes, por ejemplo, el plurónico, este surfactante, que cuando hay poca cantidad, pues están aisladas las moléculas, tiene una parte hidrofílica, otra parte hidrofóbica, forma micelas, cuando sigue aumentando la concentración, las micelas se ordenan, bueno, es un proceso de cristal líquido y al final, alrededor de estas especies de plumeros, va formándose la capa de vidrio, de sílice, y después, calcinando, se forma esto. Entonces, estos materiales eran muy interesantes, los materiales mesoporosos de sílice, pero eran muy poco bioactivos. Y entonces lo que se nos ocurrió también a nosotros en el año 2004-2005 es hacer una mezcla entre los vidrios de fusión, entre los vidrios Sol-Gel y estos materiales. Entonces diseñamos los vidrios mesoporosos, que inicialmente llamábamos vidrios con plantilla, los primeros trabajos. Entonces, fijaros, estos son imágenes reales, imágenes de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y todavía mayor resolución. Entonces, aquí estamos ya hablando, fijaros, estos son 5 nanómetros, estamos a 50 angstroms, un átomo tiene 2 angstroms más o menos de tamaño, es decir, estamos prácticamente a escala atómica. Y fijaros el orden tan brutal que se consigue mediante estos métodos de síntesis, ¿no? Entonces, nosotros teníamos los vidrios Sol-Gel,
que había poros pero desordenados y de cualquier orden, los vidrios Sol-Gel. Por supuesto, los vidrios de fusión iniciales de Hensch eran totalmente densos. Estos eran los materiales de sílice LMB41, etcétera. Fijaros, esto tiene 1000 metros cuadrados por gramo, estos tenían 200, estos tienen 400. Es decir, estos materiales, los vidrios mesoporosos, que son los que yo voy a centrarme porque tienen muchas posibilidades. Aquí yo puedo meter fármacos, puedo meter sustancias osteoinductoras, son mucho más bioactivos, porque el problema es que estos no eran suficientemente bioactivos porque no reaccionaban en el fluido corporal simulado. Fijaros, volúmenes de polvo altísimo. Es decir, estamos ya, estos son los materiales que yo voy a hablaros. Es decir, se pueden considerar un nanomaterial, porque un nanomaterial, lo explico un poco para los alumnos para que lo sepáis, tiene que tener uno de los 3 requisitos, o bien tener partículas, gránulos inferiores a 100 nanómetros, o bien cuando por razones el 50% de sus partículas tienen que ser inferiores a 100 nanómetros, una de sus dimensiones, o bien ser inferiores, si por motivos de salud entre 1 o por contaminación o por otros motivos, entre 1 y 50 nanómetros se puede bajar, y a veces también se habla de nanomateriales, lo admite también el Comité Europeo, en el caso de tener más de 60 metros cuadrados por centímetro cúbico. Es decir, que realmente aquí estamos hablando de 200, de 400, y que todo esto son, muchas veces nosotros le llamamos materiales nanoestructurados, pero realmente son nanomateriales, ¿no? Bueno, estas son las propiedades, insisto, fijaros, aquí estaría el vidrio fusión de Hensch, el Bioglass ni aparece por aquí, no tiene superficie. Los vidrios Sol-Gel, que tenían bastante porosidad, toda esa absorción de nitrógeno, y los vidrios de plantilla, Template Glasses, que ahora ya, esos fueron los primeros trabajos, ahora ya le llamábamos siempre MBGs. MBGs, fijaros, toda la reacción, la formación de esta capa de hidroxiapatita, que indicaba que el material bioactivo era a los 7 días, a los 3 días, y aquí pues se han llegado a ver hasta la 1 hora. O sea, realmente son materiales brutalmente reactivos. Fijaros, yo que sé, un ejemplo, un vidrio Sol-Gel, la capa que se formó en 7 días, mientras que un vidrio con plantilla a las 4 horas tenemos lo mismo, ¿no? Bueno, incluso esto ya es un poco una curiosidad, pues tenemos, por ejemplo, pues siempre la capa esta de hidroxiapatita no se forma, característica del comportamiento bioactivo, no se forma directamente tal cual, sino que pasa primero por un fosfato amorfo y realmente y luego se transforma, cristaliza, ¿no? Bueno, pues en los vidrios estos mesoporosos, estos vidrios con plantilla, son tan bioactivos que se llega a ver la fase intermedia del fosfato octacálcico que se ve en el proceso de modulación de los huesos, pero nunca lo habíamos visto en ningún tipo de material bioactivo en condiciones in vitro. Bueno, entonces ya tenemos estos materiales que son como los vidrios con Sol-Gel, pero hechos en presencia con plurónico para estos plumeros, y ya tenemos los polvos, porque claro, los polvos no sirven para nada. Bueno, sirven para algunas cosas, sirven pues para rellenos, para ciertos defectos, ¿no? Pero nosotros queríamos probar piezas. Entonces, en este caso, pues mediante un bioplotter, un sistema de impresión, vamos haciendo piezas como estas, con ayuda de policaprolactona, prototipado rápido, que siguen manteniendo alta área superficial, alto volumen de poro, y es decir, se pierde un poco de propiedades al hacerlo, al procesarlo, pero sus propiedades son tan altas que prácticamente pues no me da un poco igual, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podíamos mejorar? Y ahí ya empiezo un poco a centrarme cuál es un poco, si ya sabemos que son los vidrios mesoporosos, qué significa bioactividad, volumen de poros, no sé qué. Y bueno, vamos a ver cómo lo pueden mejorar. Entonces, primero, hay varias aproximaciones que son las que nosotros estamos intentando, que son, primero, los vidrios tienen bastantes ventajas, entre otras que no tienen que tener una composición fija como un compuesto cristalino. Tú puedes poner un 2% de este óxido, voy a poner ahora un 4, ¿no? Y un 6, o sea, puedes hacer infinitas composiciones. Entonces, se pueden añadir muchos iones inorgánicos que tengan propiedades biológicas beneficiosas. Por ejemplo, nosotros hemos empezado, lo que voy a contar yo hoy sobre todo es con zinc. El zinc es un ion que tiene un comportamiento angiogénico y también tiene un comportamiento osteogénico, pero también es bactericida, ¿no? Entonces, primera cosa que se puede mejorar, los vidrios mesoporosos, que son silicio, calcio, fósforo, añadir un cuarto elemento, zinc,
Y nosotros ahora, pues en el proyecto y lo que estamos haciendo ahora es añadiendo cobre. El cobre es el que tiene más propiedades, porque el cobre no solo es bactericida y osteogénico, sino también es angiogénico. Genera unas condiciones de hipoxia tales que realmente favorece la formación de vasos sanguíneos. Bien, pero hemos visto, desde el principio que os dije que era importante, la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos se basa también en añadir moléculas señal. Moléculas señal que... por ejemplo, pues TGβ, ¿no? La proteína morfogenética, diversos péptidos. Nosotros vamos a añadir la osteostatina, que ya explicaré lo que es, células vivas, particularmente pues ahora están muy de moda las células mesenquimales, estas serían las 3 patas, y nosotros también, en el caso de estos vidrios, como queríamos primero que fuera osteogénico, y lo vimos, queríamos muchas propiedades, pero también queríamos que fuera bactericida. Entonces vimos que al añadir el zinc, si añadíamos tanto zinc como para que se hiciera bactericida, realmente acababa siendo también tóxico, dejaba de ser biocompatible. Entonces, admitía un poco de zinc, pero no tanto. Entonces pensamos, digo, bueno, pues lo que vamos a hacer es complementarlo con una serie de antibióticos. Entonces, en vez de añadir todo el antibiótico que sería necesario para la infección, vamos a añadir mucho menos porque hay zinc. Bien, entonces, esto sería, ya he terminado con los soportes y vamos a hablar ahora con las señales, muy poquito. O sea, 2 diapositivas de las señales y 2 de las células. Bien, vosotros, todo el mundo más o menos seguramente habréis oído hablar de las BMPs, la proteína morfogenética ósea, que se lleva ya utilizando, que hay un mercado bastante interesante, pero no termina de fraguar. Nosotros, pues, siempre creemos mucho, ¿no? Confiamos mucho en el PTHRP, que es una proteína, bueno, este sería el péptido relacionado con la paratormona, y entonces, bueno, pues son 173 aminoácidos y hay una serie de fracciones, donde, por ejemplo, bueno, pues la fracción 1 a 36 pues se está utilizando hace tiempo y se sabe que intermitente administración in vivo aumenta la formación de hueso y, sin embargo, pues y la administración continua tiene un efecto óseo catabólico. Bien, nosotros, en los resultados que voy a presentar, hemos utilizado esta parte, la fracción, bueno, la 107-139, que tiene una doble acción. No solamente es osteogénica, no solamente aumenta los osteoblastos, sino que disminuye la actividad de los osteoclastos. Es anticlastogénica, es decir, que es beneficiosa en los 2 sentidos. Como además es pequeña, bueno, pues ahí hicimos una publicación donde las comparamos con las BMPs, y nosotros, lógicamente, confiábamos en nuestro péptido y ahí andamos peleando con él. Lo único que desde la 107-139, que fue acuñada con el término osteostatina, nosotros cogemos solamente la parte de los 5 aminoácidos que van desde el 107 al 111, que es donde está toda la capacidad, digamos, osteogénica, ¿no? Entonces, fijaros, pues estas 5 aminoácidos, pues aquí tendríamos la estructura, ¿no? Pues, bueno, pues aumenta la diferenciación de los osteoblastos. Bueno, lo que ya he ido comentando, tiene un montón de efectos anticatabólicos, anabólicos, antiadipogénicos. Es decir, realmente nosotros, por tanto, hemos llegado a la conclusión que los mejores materiales son los materiales mesoporosos, añadiendo un cuarto ion. La mejor señal son la osteostatina, y luego, claro, pues lógicamente nosotros queremos añadir, estamos añadiendo células madre mesenquimales que, bueno, pues yo creo que todos ya más o menos tenéis una idea, pero bueno, pues acaso he puesto aquí una panorámica muy rápida, en un par de diapositivas. In vitro están bien caracterizadas, o sea, lo característico se pueden diferenciar en otro tipo de células, osteoblastos, adipocitos, condrocitos, incluso otro tipo de células. Y, sin embargo, las propiedades, su comportamiento, sus características en vivo todavía no están del todo conocidas. No se sabe por qué son heterogéneas, dónde están exactamente, qué papel juegan en la homeostasis, ¿no? Entonces, son un conjunto de precursores multipotentes que están en la fracción estromal, en la parte de la grasa en muchos tejidos. Vale, entonces, ¿cuáles son las características de las células mesenquimales? Primero, 2, voy a insistir fundamentalmente 2. La multipotencia, es lo que más la define, pueden diferenciarse en muchos tipos de células. Yo voy a hablar, pues eso, las células madre hematopoyéticas, que prácticamente pueden diferenciarse en todas las células de la sangre, todas las células, tipos celulares que hay en la sangre, neutrófilos, linfocitos, dendritis, etcétera, etcétera. Y luego,
que son las que más me van a interesar a mí, son las células mesenquimales procedentes que están presentes en la médula ósea, que pueden diferenciarse en osteoblastos, condrocitos, adipocitos, la matriz extracelular. Esa sería la primera característica. Y la segunda característica sería la capacidad de autorrenovarse. Pueden sufrir muchísimas divisiones y mantienen su identidad. Entonces, por ejemplo, pues estas células hematopoyéticas que mencionábamos, pues se ha hecho experimentos y se ha visto que reconstruyen el sistema hematopoyético en ratones irradiados, y además luego después se regeneran otra vez y se vuelven a poder reimplantar. Las que a mí me interesaban, pues forman osículas. Las osículas son hueso, más cartílago, más matriz extracelular, más otra vez células que se pueden volver a reimplantar. Bueno, pues aquí tenemos un poco ya la primera parte, que sería un poco donde nos metemos, en vidrio mesoporos bioactivos, con osteostatina, que es un péptido, un pentapéptido, con células mesenquimales, que nosotros hemos utilizado de dos tipos diferentes. Y bueno, pues vamos a ver entonces con todo esto, pues nosotros en el año 2015 solicitamos un biomaterial o un proyecto, un FIS, para tratar efectos óseos. Entonces, estarán los pasos. Nosotros estos materiales ya los conocíamos, los habíamos estudiado en un proyecto anterior. Entonces, pues aquí más o menos es un poco cada una de estas líneas ha ido haciendo una publicación y distintas colaboraciones. Es decir, esto lo hemos hecho nosotros, la parte del estudio in vitro y la parte también de la capacidad bactericida. Los estudios en animales en conejo, en colaboración con los hospitales Miguel Servet de Zaragoza, Hospital 12 de Octubre, la Fundación Jiménez Díaz. Esto es un poco como si fuera el resumen del índice de lo que voy a ir presentando. Bien, la primera parte, que fue el estudio in vitro de materiales, está publicada en Nanomaterials, año 2018, la revista que tiene Q1, de Q1, y entonces, bueno, pues en este caso, bueno, aquí estarían los resultados. Quizá, bueno, pues habría que ir explicando uno a uno despacito, pero yo lo que voy a hacer es contaros un poquito la conclusión. Bueno, primero, esto todavía no conocíamos, no sabíamos bien las células mesenquimales. Entonces, estos son estudios de biocompatibilidad hechos en preosteoblastos. Preosteoblastos, que son estas células que se llaman MC3T3 con E1, que tienden a evolucionar a osteoblastos. En discos con y sin osteostatina, con cantidades, fijaros, nanomolar. Lo que tiene la osteostatina es que con cantidades diminutas realmente podemos llegar a tener efectos bastante concretos, bastante importantes. Entonces, si queréis un poco bueno, pues aquí vais viendo un poco, veíamos el material con más zinc, con 4%, con un 5%, con osteostatina, sin osteostatina, y bueno, pues fuimos viendo aquí un poco una serie de parámetros, no sé si se ven desde abajo o no, pues eso, ¿no? Pues el número de células, el RUM2, la actividad de las fosfatas alcalina, la mineralización. Entonces, siempre en general había estadísticamente significativa, veíamos que cuando teníamos los dos simultáneos, la osteostatina y el zinc, aumentaba el número de diferenciación de las células frente a uno solo de ellos, y también veíamos que el 4% por todos lados siempre nos iba pareciendo que era el mejor. Bueno, estudiamos también la liberación de iones, calcio, fósforo, zinc al medio, la liberación de osteostatina, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros ya todo esto habíamos sido capaces de aprender a manejar células mesenquimales, células madre, y entonces en aquella época, bueno, como habéis visto muchas de ellas, aunque no me ha dado tiempo a contarlo, se tienen a partir de grasa, es un protocolo bastante conocido en muchos laboratorios. A partir de tejido adiposo se pueden obtener células madre, pero también se pueden obtener las que a mí me interesaban a partir de la médula ósea. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprar a Lonza, la casa Lonza, que está presente en Basilea, en Suiza. Compramos células mesenquimales de origen humano. Entonces hicimos este estudio, ya no en discos, sino en materiales idénticos a los que íbamos a implantar en los conejos. Vimos sus propiedades, los caracterizamos,
vimos, bueno, pues eso, que mantenía el orden de mesoporos al meter el zinc. En los escafos estos que hacíamos, estos son imágenes de microscopía electrónica de barrido, se veían los 3 tipos de poros, ¿no? Los poros estos grandísimos que se veían a simple vista, que son muy buenos para que crezcan las células, pero no para meter la osteostatina. La osteostatina, donde entra bien, es en los poros mesoporosos. Bueno, se caracterizaron los materiales y, bueno, pues al final, un poco como conclusión final, pues lo que se vio es que, primero, los soportes que obteníamos al recubrirlos con gelatina intercruzada con glutaraldehído, pues favorecía la liberación de iones zinc y también la de osteostatina. Esta imagen no sé si se ven suficientemente bien. Lo que comprobábamos es que las células humanas, estas sí son células mesenquimales, no como las anteriores, que eran periosteoblásticas, colonizaban, se adherían, pero no solo en la parte superior, sino penetraban hasta el interior de los soportes, y entonces pues vimos que promovían la colonización de estas células mesenquimales humanas en la superficie y en el interior, y que al añadir la osteostatina se inducía, bueno, hicimos también medidas de PCR que aquí no he presentado porque los datos eran un poco así difíciles de ver, pero vamos, en la publicación de Acta Biomaterial lo encontráis, se induce la expresión de genes de diferenciación osteoblástica, RUNX2, y la fosfatasa alcalina a los 7 días. Veis que siempre el 4-con-cin y la osteostatina era el mejor. Bien. Este es lo que estamos ahora enviando. Hemos enviado y estamos un poco negociando con porque bueno, ellos quieren que lo mandemos a una revista hermana que en vez de 4,7 tiene 3,1 y nosotros no estamos de acuerdo. Seguramente lo mandaremos a otra revista. Y entonces, en este caso, pues tenemos los ensayos bacterianos. Que como veis, bueno, pues teníamos, como os he comentado antes, con 4 antibióticos, y entonces, bueno, pues hemos estudiado la liberación a diversos pHs, y bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, pues midiendo el halo de inhibición que generan, o también construyendo un biofilm que después vemos cómo lo atacamos. En este caso, como ya comenté antes, me parece, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con Escherichia coli y S. aureus. Bien, esta imagen es realizada por el presidente de la Academia. Aparte de lo que ha dicho, él también es experto en modelización molecular. Y entonces, bueno, pues esto realmente está generado uno de los canales de los vidrios mesoporosos. Aquí tenemos los 4 fármacos y él está viendo la interacción con la matriz, la vancomicina, que es muy grande, pero a pesar de que es muy grande podría entrar, pero hay una repulsión, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchos comportamientos que nosotros estamos viendo en el laboratorio, podemos verlos con modelización previa. Bueno, entonces aquí esto es muy abigarrada, la voy a pasar rápido. Simplemente generamos un biofilm de cualquiera de E. coli o S. aureus y vamos viendo quién lo destruye y quién no lo destruye, ¿no? El biofilm es verde, cuando el color verde va desapareciendo, indica pues, que realmente pues, nos lo estamos cargando. Esta fue la forma que nosotros íbamos generando en THB, este medio de cultivo de bacterias, como íbamos generando con varios pasos un biofilm sobre un soporte de vidrio y después íbamos viendo en función de los distintos materiales cuál iba pudiendo. Bien, entonces en este caso quizá a lo mejor es un poco la conclusión. Aquí veis la medida del halo de inhibición, que lógicamente solo he presentado uno, de los 4 antibióticos y la destrucción del biofilm. Bueno, en conjunto, pues con levofloxacino y con zinc es el más efectivo de todos los modelos en estado planctónico. Y en caso de esto es en estado planctónico y en el caso del biofilm, en la muestra un 4% de zinc destruye el biofilm de E. coli con los 4 y con los 4 en el caso del biofilm de Staphylococcus aureus. Y de nuevo, levofloxacino es el mejor. Bueno, es decir, este es un resultado que yo no sé si no estamos insistiendo en nuestra publicación, pero realmente nosotros lo que vemos con nuestros materiales y en esas 2 bacterias es que el levo siempre es el mejor. De los 4 es el mejor. Es el que más mata. No sé si otras bacterias o no, el levofloxacino, comparado con los otros 4. Bien, este es otro que seguramente estaban a punto de aceptarlo, ya lo hemos enviado y a Biomolecules. También
Nos han pedido que hiciéramos 7 o 8 cambios, estamos en ellos, esperamos que esta misma semana seguramente lo acepten. Es una revista de 4,7. Bueno, pues este sería ya el estadio sin vivo. Esto es un resultado en conejos de Nueva Zelanda. Entonces, como pues, hay 4 grupos, el soporte con 4% de zinc, el soporte con oxaloestatina, con células mesenquimales y con las 2. Bien, aquí veis el efecto que se genera en el conejo de Nueva Zelanda. Fijaros, ahí se coloca nuestro material que se puede ver perfectamente en los poros que hacemos por prototipado rápido. Está la estabulación de acuerdo a las normas de la Unión Europea. Y bueno, en concreto, pues mediante, bueno, aquí sería el estudio histológico, que ha sido muy intenso, muy complejo, y entonces, bueno, en este caso pues vamos viendo un poco los materiales, los 4 materiales, y claro, aquí lo que uno podría pensar es, si pongo todo, pues será el mejor. Bueno, pues no necesariamente, porque los materiales solamente con el vidrio mesoporoso ya son bastante buenos. Si añadimos oxaloestatina, mejoran muchísimo las propiedades. Y cuando añadimos las células mesenquimales, no es que no mejoren, sino el problema que ocurre es que hay una gran dispersión. O sea, que hay algunos que son mucho mejores, otros son mucho peores. O sea, que realmente nuestra conclusión en este trabajo, aunque estamos haciendo 3 más, esta es la colaboración con Zaragoza, pero también estamos haciendo colaboración con el 12 de octubre, colaboraciones con Fundación Jiménez Díaz, en diferentes modelos, es que realmente las células mesenquimales lo que acaban haciendo es complicando bastante el asunto. O sea, realmente, bueno, pues aquí tendríamos, estas serían imágenes de tomografía microcomputerizada, no me sale la palabra. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos de nuevo las 4 series, solo el scaffold. O sea, el scaffold ya el vidrio mesoporoso de por sí es bastante bueno porque es bioactivo y con la oxaloestatina mejoramos bastante y como lógicamente siempre con las 3 elementos es el mejor, pero yo digamos que lo que ocurre es que a veces dan resultados muy buenos y otras no tan buenos. Entonces, esta sería un resumen de ese paper que estamos, ya os digo, que seguramente esperamos lo pueden aceptar esta semana. Y entonces, bueno, pues vemos que el resultado sería, por ejemplo, pues la fracción de hueso formado frente al total, el volumen total, pues con oxaloestatina mejora un 28%, con células mesenquimales un 26% y con ambos un 35%. Es decir, que realmente estos resultados pues son bastante prometedores y nos animan a seguir haciendo cosas, ¿no? Es decir, que de este paper pues el resultado fue los cuatro sistemas aceleran la curación. Estamos hablando solamente de 3 semanas. Se produce un defecto en un hueso sano y, bueno, pues vamos viendo que son materiales que pueden tener interés para tratamiento de diversos tipos de defectos óseos, como lo que hemos implantado al principio. Bueno, este es el trabajo que yo creo va a ser más definitivo, pero este está todavía en ciernes. Esto es el resultado de un congreso internacional donde ya fue muy bien acogido, pero realmente, bueno, pues todavía tuvimos unas conclusiones, estamos redactándolo y aquí este es en un modelo animal en conejo, en vez de en el fémur, en el radio, utilizando el cúbito como soporte. Bueno, pues este sería, por tanto, el resultado de nuestro proyecto hasta el momento actual. Tenemos, pues, aparte de estos, es decir, desde el principio había previsto 6 publicaciones, 2 ya están publicadas, de 2018-2019, otras 2 que esperamos salgan están a punto de salir, estamos peleándonos por ellas. Este también está enviado, el de las bacterias que os he comentado, y este es el que está más retrasado porque fue uno que apareció posteriormente, que en este caso lo que hacíamos era en conejo, era el mismo modelo de fémur, pero en conejo osteoporótico, y aquí lo más interesante es que añadimos un avance más, porque nosotros pedimos un proyecto, pero según vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas. Primero no sabíamos obtener las células madre, las compramos, y ahora ya sí sabemos, a partir de aspirado médula ósea del conejo, pues sabemos obtener células mesenquimales del propio conejo, y son las que se están utilizando aquí, con lo cual, bueno, pues ya si leéis por ahí veréis que una de las características que tienen es que son las que hay una serie de pasos y las mesenquimales son las que se
adhieren al plástico. Entonces llega un momento que tú tienes un follón de células y las que se quedan pegadas al plástico, luego lo que pasa es que hay que saberlas despegar, hay que saberlas hacerlas reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otra cosa que me tiene bastante muy contento realmente de este proyecto es que van a salir muchas tesis, aparte de la de Clara Heras, que son estos 3 artículos, la de Andrés Gómez, que justamente ahora cuando venía en el metro me ha enviado ya la introducción, que sería el trabajo de Zaragoza, la tesis de Zaragoza, la tesis de Beatriz Bravo, que ya os digo que es unos resultados espectaculares. Lo que son tan complejos que nos está costando un poco digerirlos y explicarlos, pero son muy bonitos. Y esta es un poco lo que está descargando la tesis de Gonzalo Luengo. Bueno, pues este es el grupo de investigación. Aquí, sobre todo, pues Javier Jiménez Holguín, Clara Heras, que no la veo por ahí, Sandra Sánchez, la profesora María Vallet. Y bueno, pues esto ha sido un poco todo lo que tenía que contaros. Quedo un poco abierto a vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor Salinas. Como ya dije, pues iba a ser una conferencia muy interesante. Eso es lo que trabajamos en nuestro departamento y de ahí pues sale la docencia en biomateriales en los másteres que damos nosotros en nuestra unidad docente, que es la de química inorgánica. Y ahora pues abrimos el diálogo. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Profesor Sebastián Cerdán. En primer lugar, muchas felicidades por la conferencia. Realmente me ha parecido muy lúcida y me ha hecho volver a vivir lo que vivo todos los días, y es la lucha del investigador por sus propios resultados, por defender sus resultados. Yo tenía un par de preguntas y no quiero acaparar mucho, pero cuando una persona tiene muchas fracturas de hueso, se suele decir, tiene los huesos de cristal, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando cómo de resistentes son las prótesis que podéis producir para evitar que se fracturen. O sea, cómo pueden superar el límite de resistencia y cómo son de resistentes a las fracturas. Sí, bueno, vamos a ver, muchas gracias por el comentario. Las prótesis... Nosotros normalmente estamos trabajando con cerámicas que sus propiedades mecánicas no son muy grandes, pero las que se suelen poner, por ejemplo, la prótesis de cadera con aleaciones de titanio, tienen propiedades mecánicas muy superiores a las del hueso. Es decir, tienen propiedades, por ejemplo, el hueso tiene un módulo elástico 20 gigapascales y las prótesis de titanio tienen 100, o sea, tienen 5 veces más. O sea, que soportarían más, y eso muchas veces es incluso contraproducente, porque tener un módulo elástico demasiado grande, lo que ocurre es que el hueso, como se está continuamente formando y disolviendo, osteoblastos, osteoclastos están continuamente trabajando, entonces el problema que hay es que cuando se disuelve el hueso, si la carga la está soportando la prótesis, pierde hueso. Es decir, que realmente en este caso no es bueno. O sea, cuando una persona tiene hueso de cristal, se supone que tiene fracturas en muchos sitios, es por algún problema a nivel sistémico, a nivel generalizado, y en este caso yo creo, vamos, aquí tenemos uno de los especialistas en hueso, el doctor Pedro Brit, pero vamos, yo entiendo que un tema de este estilo se debería tratar más bien no a base de prótesis con mucha resistencia, sino con inyecciones que, por ejemplo, pues eso, esto que hablábamos antes de forceo, ¿no?, de la teriparatida, de la que sería la fracción primera de del péptido relacionado con la hormona paratiroidea, ¿no? No sé, Pedro, si quieres comentar algo más. Sí, Pedro es Brit, para que no lo conozcan, ¿no? Vamos a ver, siempre hay que distinguir el tipo de fractura y la extensión del defecto. Es verdad, como decía muy bien Antonio, los defectos, las cerámicas, yo las veo muy aplicativas. Osteointegración, y además el material no solamente se osteointegra al principio, sino que se reabsorbe
con lo cual al final deja de haber un material en el defecto, está sustituido por hueso neoformado. Otra cosa es lo que decía muy bien cuando el defecto es más grande. Ahí vienen ya el tema de los implantes de metales, básicamente, con unos módulos de resistencia, etcétera, mucho mayores. En ese caso, y él lo decía también muy bien, puede ser hasta un defecto, esa falta de flexibilidad de la prótesis puede hasta impedir un poco la regeneración, pero siempre hay que llegar a un compromiso. Claro, cuando es muy grande la extensión de la fractura no hay más remedio. Claro, depende del defecto. Gracias. Última pregunta es, estos biomateriales que producís, por lo que he visto, se requieren de cirugía para implantarse en el defecto y eventualmente corregir, pero realmente el defecto es muy difícil que tenga el mismo tamaño que el biomaterial. Entonces depende uno de un proceso de adaptación. Yo no sé hasta qué punto procede correctamente. ¿No sería bueno, y termino, no sería bueno poder dirigir esos biomateriales con las células madres directamente inyectados en el torrente circulatorio y que fueran directamente a la lesión y que reparasen allí la lesión por ellos mismos? Sí, bueno, estos materiales que nosotros, o sea, los que yo he presentado, no, pero los que trabajamos en el grupo, sí, porque realmente estamos trabajando con nanopartículas, estamos preparando nanopartículas que por su tamaño tan pequeño pueden ir por el sistema sanguíneo y los macrófagos no la identifican, no van a por ellas. Y si encima las recubrimos con polietilenglicol, las pegilamos, las hacemos silenciosas, pues todavía más, ¿no? Entonces los gigantes esos van como un pequeño caballo de Troya. Lo que pasa es que esa es otra conferencia, esa es la que da nuevamente María Vallet, que presenta partículas muy pequeñas, como si fueran pequeños submarinos que van llevando al sitio concreto que hace falta, ¿no? Pero realmente los materiales que nosotros obtenemos efectivamente es un defecto. O sea, el problema fundamental es que nosotros tenemos, o bien que el cirujano tiene que saber perfectamente previamente lo que va a cortar, pero ahora tenemos técnicas como el micro-CT y todas estas que realmente sabemos cuál va a ser el tamaño, pero lo ideal, lo que un cirujano quiere realmente es poder darle la forma y el tamaño en el propio quirófano. Y claro, no puedes tener allí a lo mejor una impresora dentro con las células y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente nosotros también en nuestro grupo tenemos líneas de trabajo. Aquí he dicho que estos materiales nosotros los recubríamos con una capa de gelatina para darle más consistencia, porque si no se tendían a desmoronar, y esa gelatina luego hemos visto que ayudaba que se liberaran los iones zinc, que se liberara la osteostatina, pero con agarosa hay de hecho una patente en el grupo de investigación donde ellos pues echan mucho más polímero y son capaces de casi cortarlos con unas tijeras y cortarlos con un bisturí exactamente al tamaño y a la forma. Lo que pasa es que yo no estoy convencido que fuera realmente necesario, porque un cirujano a día de hoy, cuando entra en el quirófano, normalmente casi siempre, a veces hay sorpresas, pero lo normal es que sepa por dónde y qué es lo que va a cortar. Entonces, sepa exactamente el tamaño y las dimensiones, ¿no? Entonces, que teóricamente se podría hacer de antemano el material, sembrar, impregnar de osteostatina y sembrar las células madre, porque las células madre tampoco crecen inmediatamente. O sea, estas células son muy delicadas, o sea, mucho más que otras, ¿no? O sea, que nosotros estamos poco a poco aprendiendo. En el grupo hay dos, aparte de los farmacéuticos, un par de biólogos, gente muy especializada en este campo, y poco a poco han ido aprendiendo. Y ahora, por ejemplo, tenemos unos vial de los que compramos que están despertando y se la están sufriendo para ser capaces de que haya pases y que vayan proliferando, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que eso puedo añadir yo algo. Sí, seguro. En eso. Vamos a ver, yo tengo una gran amistad con el doctor Pedro Guillén, el
presidente y director de la Clínica Centro, es el gran especialista mundial en operaciones de rodillas, inventó la artroscopia sin cables. Y a mí, pues en vez de invitarme a comer, me invita a operaciones. Dice, hoy tengo una muy bonita, yo tengo no sé qué, no sé cuántos. Y voy los sábados y los domingos a ver cómo opera, después de tomarnos unos churritos. Entonces, yo estoy en el quirófano con él, él hace estos implantes, esta cirugía, y no tiene mayor problema. Es decir, vamos a ver, son nanomateriales, son nanopartículas. Entonces, lo que hace es tener una cámara blanca, lo que hace es poner un material como parecido a una gasa y pone un gel. Y dentro del gel crecen las células madres, se ponen las nanopartículas y se pegan ahí. Y entonces, cuando llega a hacer la operación, él tiene que medir. Dices que no es fácil saber exactamente antes de la operación si no abres lo que tienes. Él me enseña muchas veces y dice, mira la resonancia y mira lo que hay aquí, mira este tamaño y mira este, no es el mismo. Entonces, ahí yo cojo me dice, haz una foto, porque como el otro está dormido no se entera, el que lo operan. Y Ana, me mides esto, y yo le mido exactamente lo que hay. Y entonces, él recorta, pone ahí y cose. Y luego ya pues tiene que tener otra operación para ver si tiene que retirarlo o no te retirarlo. Bueno, yo como no ha crecido, pero normalmente son 2 operaciones las que se hacen ahí, siempre, 2. Entonces, no hay problema en eso. Nosotros estamos trabajando en otro tipo de materiales, él trabaja en vidrios y tal, yo trabajo con titanio, vanadio, zinc, hierro, otro tipo de materiales duros, rígidos, muy rígidos, porque el titanio es muy rígido, que se utilizan para implantes de dientes, sobre todo para implantes de dientes, y ahí sabes el tamaño exacto, claro, ahí sí que te cogen te hacen el tag y te dicen, esto tiene tantos milímetros, punto. Y entonces le das el tamaño que ya te lo hace el que lo hace, no lo hace el dentista, ¿no? Sino que ya hay una persona que se dedica a hacértelo, ¿no? Y entonces ahí pues tienes justo el tamaño que es, te lo fabrican ya así y ya está, no hay mayor problema. Y también metemos antibióticos, metemos todo. Y para un implante, para hueso igual, o sea, ellos ya tienes varios tamaños, son redonditos, tienes varios tamaños igual. Y si les falta algo, si les sobra, lo cortan, y si les falta algo, pues ya se las apañan ellos para coserte y tal. Pero claro, lo ideal es que, hombre, el doctor Pedro Guillén tiene todos los tamaños posibles, todos. No hay más, o sea, tiene un almacén solamente, como solamente de eso, o sea, y te lo pone justamente el tamaño que es. Entonces, el cirujano no tiene problemas en eso ahora mismo. En la seguridad social sí, porque no tienen solamente no tienen todos. Hay que suministrárselo, tardan un día, tardan 2, tardan tal, bueno, es diferente, pero no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Profesor Menéndez. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por la conferencia. Yo tenía dos curiosidades. Una es, estos materiales, ¿cómo es la cinética de liberación, digamos, de zinc o de antibióticos? ¿Cuánto tiempo pueden estar liberando una vez que se han implantado? Normalmente, esa es una de las cosas cuando nosotros empezábamos a estudiar liberación, que veíamos que in vitro iba muy deprisa y luego en vivo iba más lento. O sea, nosotros realmente in vitro, pues a veces a lo mejor sale todo lo que tiene que salir el antibiótico y tal. O sea, no recuerdo ahora mismo el dato, pero pocos días o por ahí, ¿no? Y sin embargo luego después este mismo material in vivo, implantar la liberación, quizá porque hay más células, más cosas en el medio, pues realmente esa liberación va como retardada, ¿no? Bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, eso, claro, a veces le decían, oiga, este presenta un material y en 3 días ha liberado todo. Digo, sí, pero este material cuando lo planteé en vivo seguramente va a tardar 2 semanas, 3 semanas o más. Y luego, respecto a la... Perdón un momento, con respecto a esto, te digo que la cinética es fickiana y por lo tanto es muy dependiente de flujo. Depende muchísimo del flujo y de tortuosidad de los caminos. Entonces, claro, efectivamente, si solo es agua, pues es muy rápido. Ahora, si además de agua tiene proteínas, tiene tal, que se pueden ir adicionando también al material, se tarda más. Normalmente tienes como tú lo metes en seco,
En una distribución fickiana, cuando tú lo metes en seco, la liberación es muy rápida al principio, hasta que se llenan los canales y se tapan todos los poros de arriba y de abajo, pues también tiene poros arriba y abajo. Cuando ya te tapan los poros, entonces ya el agua hace de fricción, hace ya como lubrificante, y entonces va más rápido, claro. Pero te puede tardar esto 3 semanas perfectamente. Vamos, en los materiales que yo trabajo con antihistamínicos, la liberación estamos hablando de 48 horas de liberación. Vale, y luego la otra duda es en relación con la osteostatina, que bueno, yo he entendido que lo que usáis es un pequeño fragmento que es lo que se considera la parte activa o algo así. ¿Cómo de estudiar? Es claro, los péptidos no se consideran fármacos fantásticos en el sentido de que no son demasiado estables. Bueno, tampoco en el entorno del hueso a lo mejor son más estables que en plasma, casi seguro, ¿no? Pero aún así, ¿alguien ha estudiado análogos de ese péptido con idea de hacerlos un poco más estables o peptidomiméticos, ¿no? ¿Hay algo de eso hecho? Sí, bueno, en realidad yo creo que aquí la persona ideal para responderte aquí sí es realmente Pedro Ebrit, porque él es el que ha trabajado desde el año 99 con estos péptidos. Y yo la verdad es que él me convirtió a la osteostatina. Hicimos una patente después de un paper muy celebrado en Biomaterials. Estuvimos intentando venderla, entonces realmente yo ahora mismo confío mucho en ella y, o sea, realmente ahí una de las revisiones que hicimos, preparamos una figura comparándolo con la BMP2, que son las más... Entonces, claro, veíamos muchas ventajas a ser 5. Bueno, esto, al ser solo 5 aminoácidos, era más pequeño, además era muy activo, incluso en concentración nanomolar, era solamente específico del hueso, mientras que, por ejemplo, las BMPs pues actuaba sobre la grasa. Bueno, tenía muchísimas ventajas. Y particularmente yo ahí siempre he pensado que era la estabilidad era suficiente. De hecho, los estudios que yo he hecho en vivo era suficiente. No sé si Pedro tiene algo más que con Pedro Ebrit, que ha trabajado de los años 90 en osteostatina. Bueno, yo creo que es un buen punto lo que comentaba el de la estabilidad de los péptidos. Una de las ventajas precisamente de este pentapéptido es que su composición aminoácidica es muy simple y muy estable, porque son aminoácidos realmente no susceptibles de oxidación, etcétera, y tampoco tiene, no hay ningún sitio sensible a proteasas que se conozca. ¿Cuál es la inestabilidad que puede tener? Como bien ha comentado, en el caso de la osteostatina se vuelve en ventaja por la composición del péptido. Y luego es verdad que nosotros hemos estudiado mucho la osteostatina a lo largo de los años, como otros también, las propiedades antirresortivas, y la verdad es que se ha demostrado que es muy estable. Es decir, que es que esto está absolutamente demostrado en la literatura, que es que no hay degradación, etcétera. Sí que es verdad que, como decía también Luzor Salinas, en la literatura a veces se confunde el péptido pentapéptido osteostatina, que es en su con el péptido 107-139, el más largo del que procede a nivel metabólico. Y es verdad que ese más largo, que a veces incluso las casas comerciales que lo venden lo llaman como tal osteostatina, yo creo que mal llamado porque es largo y tiene otra composición. Pero sí que es verdad que se ha demostrado que posteriormente al pentapéptido, es decir, ese péptido más largo natural, sí que tiene un sitio sensible a proteasas posterior a ese pentapéptido, con lo cual sí que el pentapéptido puede ser un producto biológico a partir de ese fragmento, la proteína relacionada con el aparato hormonal. Hablando de eso, me ha parecido que tenía una arginina, ¿no? ¿Qué, una? Tiene una arginina. Sí. Sí. ¿Puede coordinarse al zinc? O sea, ¿hay alguna...? Cuando asociáis zinc con... ¿Puede ocurrir que estén reaccionando entre ellos? Muy bueno. La pregunta esa es la pregunta del millón y es muy buena. Realmente, nosotros cuando estuvimos explicando por qué había ese efecto sinérgico, estuvimos barajando muchas posibilidades y entre otras esa. O sea, es una... O sea, quiero decir que a nosotros nos costó mucho pensarlo. Tú has visto la imagen y lo has deducido. Está muy bien. Por modelado molecular, no. Porque el zinc necesita 4 enlaces y solamente tienes uno. Por modelado molecular no es estable.
Bueno, pero pueden unirse Sí, bueno, dos moléculas del por supuesto que péptido puede a un unirse, zinc, ¿no? pero por modelado molecular no presenta estabilidad. Pero digo, uniendo dos moléculas del pentapéptido por cada zinc. Es que solo se une una. No se une más. Y necesita el zinc es tetraédrico. Es un estono tetraédrico para que sea estable. Si no es tetraédrico, no es estable para nada, vamos, ya eso seguro. Y tetraédrico ya no es muy estable el zinc. O sea, le cuesta muchísimo meterse a una carbohiperpeptidasa, a un alcohol deshidrogenasa y tal, se le cuesta muchísimo. Sí que ya a dos enlaces no es estable. Claro, pero lo cierto es que interactúan, que hay un efecto sinérgico y que algo se debe de ver, ¿no? Entonces, esa es una opción, como otras que barajamos, ¿no? Otras posibilidades. Ahí especulamos un poquitín y estamos pendientes, lógicamente, de hacer, y ahí la modelización, desde luego, en la que Antonio Adrio es el gran experto, pues nos puede ayudar mucho. Vale, pues nada, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, el profesor Rodríguez Artalejo. Profesor, pues luego si queréis hacer alguna pregunta de este tema, pero también podéis hacer una pregunta del coronavirus. Tenemos aquí a un médico, tenemos a una viróloga muy distinguida, la profesora María Molina, que es una gran viróloga, y tenemos a un parasitólogo por aquí y un farmacólogo. O sea que si queréis preguntar del coronavirus también podéis. No, esto va a ser un poquito distinto. Más allá de felicitarle y de manifestarle pues mi admiración por el trabajo que hacen, realmente magnífico en el ámbito de la ingeniería de tejidos, yo creo que se puede definir así, pero simplemente poner de relieve una coincidencia absoluta, y es que pues se da la circunstancia de que estoy leyendo un libro de Andrés Trapiello, Los amigos del crimen perfecto, y en la página 269, que es donde dejaba yo el marcapáginas, pues me he encontrado con esta frase muy, muy sencilla. En los grupos siempre hay alguien que es la médula. Sin médula todo se viene abajo como un montón de huesos. Dale una médula y los huesos se ponen en pie y eso camina. Pues uno pensaba que la médula siempre servía como base de la restitución del tejido hematopoyético, pero no tanto como esa sustancia del hueso que lo mantiene en pie. Pues simplemente esto. Muchísimas gracias. Yo también admiro a Andrés Trapiello, me gusta el escritor. ¿Hay algún alumno que quiera hacer alguna pregunta? Nada, ni de coronavirus siquiera. Bueno, pues voy a levantar la sesión en un momento, pero si queréis, los que estén interesados, pues que vengan, os enseño todo lo de arriba, que es muy interesante, es muy bonito todo, y después nos hacemos unas fotos, y así pues que vengáis más a la academia, que esta es la casa de todos los farmacéuticos, incluyendo naturalmente los alumnos. Todos son aquí bienvenidos. Tenemos pues muchas relaciones con la distribución farmacéutica, con los colegios farmacéuticos, con la sanidad, etcétera, etcétera. Y nos gustaría pues que la gente joven, los alumnos vengan aquí, vengan más a menudo y que ya ven que hay cosas pues muy interesantes para la farmacia. Todos somos farmacéuticos. Pues nada, Mario, como siempre termino, buenas tardes, buena suerte, se levanta la sesión.